y media están Ya están en vivo. Voy a poner en silencio el celular, ¿no? Listo. Lo pueden transmitir. En este momento estamos esperando que todos se vayan conectando y en unos minuticos empezaremos la transmisión. Vamos, empecemos. 4, 5, 3. Pero no, a ver. Sí. Es que... En el momento los vamos invitando a todos a que vayan teniendo la mejor disposición para hablar en la tarde de hoy del derecho deportivo. Es un área de mucho interés y sobre todo muy importante en estos tiempos de pandemia, de encierro, de coronavirus. Para todos más para allá. Por lo menos bien. Ahí ya. Y se van uniendo. Bueno, lo primero, buenas tardes para todos. En este momento nos disponemos a empezar esta transmisión del día de hoy, en la que hablaremos del derecho deportivo. Esta sesión será presidida por quien les habla, Juan Pablo Zapata, adscrito a la firma Castellón y Cárdenas Abogados Consultores en el área de Derecho Civil, y nos acompaña el doctor Santiago Cadaví, que es especialista en la materia. ¿Qué tal, Juan? Saludo, gracias por el espacio, por acompañarnos también aquí, y saludando también a todas las personas que se van uniendo, que nos van acompañando y que manifestaron en estos días su gran expectativa por estar pendientes de nosotros y querer compartir aquí un rato sobre este tema que, como usted bien dijo, pues nos apasiona bastante, que es el derecho
deportivo y esperamos hoy dar pues algunas pinceladas para ir convocando a la gente a todo este cuento. Doctor Santiago, hay una pregunta que todos tenemos y que tal vez se la hayan hecho muchas veces, pero queremos claridad en la materia. ¿Qué podemos entender o qué es el derecho deportivo? Bueno, Juan, créame que es una pregunta que sigue teniendo vigencia, por decirlo así. Parece muy obvia y sí, es cierto que es algo que me lo han consultado mucho, que lo preguntan mucho, pero le digo algo, todavía hay tratadistas, por ejemplo, que ni siquiera reconocen el vocablo derecho deportivo como tal, no le reconocen esa autonomía o digamos como una esfera jurídica dentro de tantas que hay. Hombre, yo siempre lo he definido bajo esta dualidad. En primer lugar, podemos hablar del derecho deportivo en sentido estricto, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? A las normas que crean los mismos organismos deportivos, llámese federaciones, tanto nacionales como internacionales, los clubes, Comité Olímpico Internacional, también tenemos que tener en cuenta a la jurisprudencia internacional, que con sus decisiones pues también se puede decir que va creando ley. Eso es lo estrictamente deportivo, ¿no? Lo que nace de los propios entes deportivos para regular su propio funcionamiento, para establecer e incorporar sus propias reglas. Pero luego, por otro lado, tenemos algo que lo podríamos definir como el derecho aplicado al deporte. Y ahí es donde entramos, digámoslo así, con todas las ramas del derecho, si se quiere, tradicionales o de un conocimiento más arraigado: derecho civil, derecho laboral, derecho administrativo, hasta derecho penal, la propiedad intelectual, etcétera, etcétera, que en algún momento inciden e interactúan con el deporte. Entonces, para resumirlo, derecho deportivo es lo estrictamente deportivo, esas normas de los organismos deportivos para organizar su propio funcionamiento, y ya las normas jurídicas de, digamos, origen legislativo y todas estas otras fuentes tradicionales del derecho que se entienden e inciden e interactúan con el deporte y que muchas veces pueden terminar siendo más trascendentales que el mismo derecho deportivo como tal. Santiago, de acuerdo a lo que nos acabas de indicar, me surge una pregunta. En el derecho ordinario hablamos de ramas del derecho, como usted lo mencionaba, laboral, civil, comercial. Entonces podemos pensar con toda certeza que el derecho deportivo es una rama más del derecho. Pues Juan, como le dije, yo diría que sí, ¿cierto? Porque me dedico a eso, porque estoy en este campo. Pero si usted se ponía a ver, para un purista del derecho, ¿cierto? Puede que no lo vea así, porque como vimos viéndolo desde el punto de vista de las fuentes, aquí se replantea varias cosas de las que vimos en la carrera, ¿no? Normalmente porque, como le dije, este derecho deportivo, estrictamente hablando, es de un origen privado. Lo que pasa es que llega a tener tanta trascendencia, tanta importancia, a regular situaciones de tanto interés general, digamos que en algún momento puede parecer que se ubica al mismo nivel de esas normas de origen común del derecho, las que digamos en nuestro caso profiere el Congreso de la República, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que sí, en cuanto al sistema de las fuentes, para resumirlo de esta manera, está el derecho de origen privado y el derecho de origen público, ¿cierto? Ambos, pues, que se ocupan de regular al deporte. Y ojo que cuando hablamos del derecho de origen público aplicado al deporte, ya ahí nos entendemos es con cada ordenamiento jurídico específico, con cada país, ¿cierto? Cada país tiene su propia autonomía de incidir más o menos en el deporte. Por ejemplo, en Colombia, nuestro sistema jurídico podemos decir que tiene una intervención moderada, regula bastantes cosas, inclusive desde el punto de vista constitucional. Hay otros sistemas mucho más intervencionistas, por ejemplo el español, un sistema que tuve
la fortuna de conocer muy bien, donde hay, por ejemplo, una ley especial para los deportistas profesionales, es decir, normas públicas, pero que ya van direccionadas y con un alto grado de especificidad a regular los distintos aspectos de la actividad deportiva. Santiago, entonces podemos decir que el derecho deportivo está comprendido por todo un marco jurídico que puede ser nacional, como usted lo mencionaba, de que cada país va a proferir sus normas que van a regular la actividad deportiva o que van a regular el deporte, y asimismo vamos a encontrar unas normas privadas que nos van a regular la materia. Y si podemos indicar cuáles son esas normas más representativas en materia privada, o si estamos haciendo solo referencia a la normativa de cada una de las federaciones. Bueno, podemos decir que hay de las normas que inciden en el deporte, hay tanto normas públicas como privadas, y entre ellas hay normas nacionales e internacionales. Y le voy a poner un ejemplo con el caso del fútbol. A nivel internacional hay una norma privada, ¿cierto?, que es el de origen privado porque la profiere la misma FIFA, que es el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, ¿cierto?, que digamos dicta unos principios generales, unas orientaciones generales. Pero también en el caso del fútbol, cada federación nacional, en el nuestro, la Federación Colombiana de Fútbol, tiene su propio estatuto del jugador donde incorpora, digamos, esos principios de la FIFA y los adapta a su realidad, al panorama local. Y pues también hay, digamos, una norma pública nacional en Colombia, por ejemplo, una que incide en el deporte, la ley del deporte. La ley 181 de 1995, sus decretos reglamentarios, especialmente el 1228, que, digamos así, estructuran lo que se llama el Sistema Nacional del Deporte. Entonces ahí digamos que es una expresión soberana del Estado colombiano en la que regula el deporte. Y por ejemplo, en el tema del dopaje, digamos que tenemos tratados internacionales que pues, nuestro país es firmante, casi todos los países son firmantes. Entonces ahí podríamos decir que es una norma de origen público porque la profieren organismos públicos, pero a nivel internacional. Entonces podemos ver cómo desde lo público y lo privado pasamos a lo nacional y a lo internacional, y todo eso incide en el deporte, sea o no estrictamente deportivo, como ya lo explicábamos al principio. Bueno, acá el doctor Santiago nos explica entonces que el derecho deportivo tiene toda una reglamentación, pero aparte de esa reglamentación, yo quisiera preguntar cómo se organiza, es decir, si hay unos sistemas, hay unos órdenes para entender o para aplicar ese derecho deportivo al que pueden acudir las federaciones, al que pueden acudir los jugadores. Claro que sí. ¿Cómo es esa regulación? Claro que sí. Sentido? Antes, Juan, para reiterar el agradecimiento a toda la gente que se va conectando, y que en cualquier momento, cuando lo deseen, pues nos pueden ir formulando sus preguntas o cualquier comentario que tengan para nosotros, que pues vamos a estar desde luego interactuando con todos ustedes. Bueno, para responder a su pregunta, Juan, claro que tenemos un sistema deportivo, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, sigue conservando la misma estructura. A nivel internacional tenemos el Comité Olímpico Internacional, que es como ese organismo referente, ese organismo pilar que se encarga de aprobar, por ejemplo, además de organizar los Juegos Olímpicos, bueno, toda esta cuestión que es mucho más mediática. El Comité Olímpico es el que se encarga de aprobar la creación, por ejemplo, de las federaciones internacionales. Entonces, si lo fuéramos, el deporte, a uno siempre le pintan la estructura del deporte como una estructura piramidal. Entonces, podríamos decir que en la cúspide se encuentra el Comité Olímpico Internacional. Y de ahí más abajito nos encontramos con todas las federaciones internacionales deportivas. El caso de la FIFA, que es de fútbol, el caso de la FIBA, que es de baloncesto, la Federación de Ajedrez, la Federación de Voleibol, la Federación de Softball, etcétera, etcétera. Esas federaciones internacionales, a su vez, pues están conformadas por las distintas federaciones nacionales. Entonces, por ejemplo, en el caso
de la FIFA. A la FIFA la conforman 211 federaciones nacionales. Entonces, por eso es que siempre lo ilustramos como una estructura piramidal, porque si usted va descendiendo, se va encontrando con más actores, con más organismos que intervienen. Y obviamente a esas federaciones nacionales pues se adscriben ya las entidades deportivas que en cada país se creen, por ejemplo los clubes, en nuestro caso las ligas departamentales, y a las ligas están afiliadas los clubes. En el caso español, por ejemplo, como es un estado autonómico, un estado regional, se habla de federaciones regionales y a cada una de ellas están adscritos los clubes, y obviamente a los clubes pues están afiliados los deportistas. Entonces es básicamente como esa organización piramidal que tiene el deporte, y pues con otras organizaciones que se crean. Por ejemplo, hay organizaciones de federaciones internacionales, por ejemplo ASOIF, que es la Organización Internacional de Federaciones de Deportes de Verano, ¿cierto? Donde obviamente se asocian para organizar mejor su funcionamiento, organizar mejor sus competiciones. Las federaciones internacionales también tienen unas subdivisiones regionales, en el caso del fútbol, por ejemplo, CONMEBOL, UEFA, CONCACAF, que por cada continente, con excepción del nuestro que tiene dos, pues hay una, digamos, subdivisión que regionalmente administra el fútbol. Entonces, básicamente, en cuanto a la organización, y también debemos hablar de los sistemas de resolución de disputas a nivel internacional, por ejemplo el TAS. El TAS que por estos días tan mediático es también un organismo arbitral reconocido por esas federaciones internacionales y también por las federaciones nacionales. Más adelante podemos entrar en profundidad, pero digamos así que está todo un sistema con un montón de herramientas, con un montón de elementos para su propia organización, para que se lleven a cabo las competiciones y obviamente para resolver los conflictos. Vamos teniendo preguntas, Sí, por Santiago, ejemplo, para ir teniendo la gente. Aquí tenemos nuestra pantalla, pero podemos ir revisando que nos quieran decir. Bueno, aquí tenemos la pregunta de Luisa Morales y nos pregunta: ¿cómo se regulan las relaciones laborales de los deportistas profesionales en Colombia? Bueno, hay que decir que Colombia no tiene una norma especial para los deportistas profesionales, como pasa en España, como pasa inclusive aquí en América con Perú, con Brasil, Argentina, que tienen, digamos, normas inclusive especialmente pensadas para el fútbol. Entonces, pues acá inicialmente la norma reguladora sigue siendo la misma para todos, que eso usted la conoce muy bien. Es decir, Santiago, que cuando hablamos de derechos laborales o garantías laborales, que es como el interés de las personas que nos ven en este momento, ¿nos remitimos al Código Sustantivo del Trabajo o existe alguna otra normativa especial? No, al Código Sustantivo del Trabajo, en principio. ¿Qué es lo que pasa? A ver, el tema en Colombia, aquí también pregunta Luis Guillermo Cadavid, ley específica del deporte. Bueno, ya vamos a complementar porque tiene que ver para el tema laboral. Entonces, inicialmente lo regula el Código Sustantivo del Trabajo, ¿cierto? El que nos rige a todos. ¿Qué es lo que pasa? En el caso colombiano, digamos, el único deporte profesionalizado y que tenga además relaciones laborales es el fútbol, porque ojo, aquí tenemos que hacer una gran diferencia. No todo, es decir, mejor, no todo deportista profesional tiene una relación laboral. Es decir, yo puedo vivir de ejercer la actividad deportiva, pero no tener un contrato laboral, y eso no me quita mi condición de profesional. Y le pongo el ejemplo de un golfista. Esa aclaración es muy pertinente, Santiago, porque si estamos hablando de derecho laboral, de deportistas profesionales, y usted nos habla que hay deportistas profesionales que no tienen una relación laboral, entonces podemos como hacer esa clasificación. ¿Cuáles son esos deportistas que sí tienen una relación laboral y qué deportistas no tienen relación laboral? ¿O cómo lo pueden entender? Bueno, por lo general, los deportes individuales, pues ahí hay una clara ausencia de una relación laboral. Le ponía el ejemplo de un golfista.
un golfista vive o digamos percibe sus ingresos por los premios que se gane en las distintas competiciones que participe y por los patrocinios. Entonces esa es su actividad, a eso se dedica, pero no hay una relación laboral con ninguno de ellos. En el caso colombiano, el único deporte que exige tener relaciones laborales es el fútbol. Hablo en Colombia, que el mismo estatuto del jugador pues define quién es un deportista profesional, quién es un futbolista profesional. Y aquí por eso, aclaro, me remito al fútbol, no porque solo quiera hablar de fútbol, sino porque es el deporte también a nivel mundial, pero sobre todo en Colombia, el deporte más desarrollado en términos de legislación privada, ¿no? Las normas de la propia federación que se encargan de regular esa actividad. Entonces ahí nos encontramos con dos caminos, porque están los principios del Código Sustantivo del Trabajo y aquí el Estatuto del Jugador incorporando preceptos de la FIFA, como ya explicaba antes, pues decreta unos principios, por ejemplo, de la estabilidad contractual, que los contratos tienen que cumplirse, que la parte que resuelva su contrato pues tiene que indemnizar a la otra, etcétera, etcétera. Y ahí hay un punto en el que las normas no van por el mismo camino. Yo le pongo un ejemplo, doctor Juan Pablo. ¿Qué tal que usted, en esta oficina, que usted es pilar fundamental aquí en esta oficina, porque es un gran profesional, cómo quedaría el hecho de que llegue otra oficina y le proponga a su empleador, al doctor Diego Castrillón, nuestro director, a propósito, un saludo para él, que le diga, doctor Diego, yo quiero al doctor Juan Pablo, déjemelo un año en mi oficina para que se vaya a trabajar y yo le pago el salario o el salario se lo sigue pagando usted? Eso se ve muy raro, ¿no? Eso no pasa. Y en el fútbol es pan de cada día, porque eso es un préstamo. Eso es un préstamo. Dentro de las garantías laborales, Santiago, si estamos hablando desde el derecho laboral en lo ordinario, pues un préstamo sería inconcebible. Totalmente. En el ámbito deportivo, ¿el préstamo aún sigue amparado por las garantías laborales o está fuera de las garantías de los trabajadores? Lo que pasa es que ahí ya es una norma privada de la Federación Colombiana de Fútbol y del fútbol en general que permite los préstamos. Entonces, jurídicamente, ¿qué ocurre? La suspensión del contrato laboral con el club actual y se firma un nuevo contrato y ya depende de los pactos si, por ejemplo, el club anterior continúa asumiendo el salario o lo asume el nuevo club, y ahí ya hay una especie de solidaridad frente al tema prestacional. Le pongo otro ejemplo. ¿Qué tal que usted se quiera ir? Usted tiene, por decir, firmado un contrato aquí a 3 años, pongamos, y usted se quiere ir para otra oficina de abogados, que ojalá no se vaya, doctor, se lo reitero. Y resulta que usted va donde nuestro director, el doctor Diego Castrillón, y le dice, me quiero ir, me resultó esta nueva oportunidad. ¿Y cómo le parece a usted si él le dice, bueno, pero me tiene que pagar 200 millones de pesos, si no, no se puede ir? Eso no suena muy a garantía laboral, ¿cierto? Y en el fútbol pasa mucho. Eso es que una cláusula de rescisión, la mal llamada porque no es una rescisión, pero como se conocen inclusive mediáticamente y para que nos entendamos, que son esas, eso tiene muchas formas de poderse definir, pero son esas indemnizaciones anticipadas que clubes y jugadores pactan en los contratos cuando ese contrato se va a resolver anticipadamente. Entonces en el fútbol es algo muy normal, pero a nivel ordinario no. Entonces ahí es donde ya tenemos una especie de colisión, de conflicto normativo, porque funcionan en el fútbol algunas cosas, pero que a nivel ordinario uno no le encontraría ningún tipo de validez ni de concordancia con los preceptos constitucionales inclusive. Entonces yo por eso he sido siempre un defensor de que en el caso colombiano sí es pertinente, sí es menester, una norma se ha intentado varias veces, pero hasta ahora todos los intentos fallidos, una ley que regule esa especificidad de la relación laboral que tiene en este caso un futbolista, pero que perfectamente cualquier otro deportista con las mismas condiciones pues puede llevar a cabo. Entonces
para responder a la pregunta que me extendí un poco, en principio el Código Sustantivo del Trabajo rige la actividad laboral de los deportistas, pero también hay algunas normas privadas que lo complementan y que muchas veces, como vimos, también lo pueden contradecir. Y ahí encontramos, digamos, algunos vacíos, algunas zonas grises, y es donde entramos nosotros los abogados, desde luego. Santiago, el usuario ngallego03 nos hace una pregunta muy importante. En el derecho laboral, vamos a entender algo. Vamos a hacer primero la pregunta. ¿Cómo es el tema de la cotización a pensiones de los deportistas de alto rendimiento? En el derecho laboral ordinario, pues esto hace parte de la seguridad social integral, pero vemos que en el derecho deportivo aplicamos normas del derecho ordinario, también aplicamos normas FIFAs, pero entonces, ¿cómo hacemos esas cotizaciones? No, pero en ese caso, en este caso es prácticamente igual. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Que, digamos, para los deportistas de alto rendimiento, también hay una ley por ahí para lo que llaman viejas glorias del deporte, que ya hay una especie de subvenciones y subsidios para la cuestión de la cotización, ¿no? En cuanto a sus prestaciones sociales. Pero sean los de alto rendimiento, sea un futbolista, cotiza exactamente igual. Lo que pasa es que, por decir, en el caso del fútbol, pues vemos que hay salarios integrales, pero está el mismo tope para la cotización, 25 salarios mínimos. Es decir, no hay una gran diferencia. Como le digo, unas pocas normas que en esos deportistas, tanto de alto rendimiento como lo que llaman viejas glorias del deporte, esos que han tenido pues triunfos importantes, ya hay una especie de subsidios que les brinda el Estado con ocasión de su actividad y que les ayuda en esa parte, pero no hay un sistema paralelo para los deportistas. En materia de pensiones. Correcto. Santiago, antes de empezar a responder las preguntas de las personas que nos ven en este momento, estábamos hablando de cómo está organizado el derecho deportivo, cuáles son esos sistemas. Usted nos dio una explicación bastante interesante, pero hay un usuario que nos formula una pregunta, que es Julián Delgado 1. Pregunta: en el caso del dopaje, ¿hay una ley deportiva específica o se rige por la norma civil de incumplimiento contractual? No, ¿Qué nos puede usted explicar sobre la materia del deporte, sobre la materia del dopaje? ¿Cómo funciona el dopaje? En este momento en Colombia, es decir, está en trámite una ley que va a penalizar el dopaje, ¿cierto? Todavía no está muy claro si se va a penalizar al que se dopa como tal, o por ejemplo la ley española, que lo que penaliza es a quien suministra las sustancias o proporciona los métodos. El tema del dopaje, con excepción de los países que tienen ya una intervención pública, digamos, en la materia bastante fuerte, tiene un sistema privado. Entonces, cada federación tiene sus propias normas y su propio procedimiento sancionador, inspirado en el Código Mundial Antidopaje, ¿cierto? Que lo dicta la Agencia Mundial Antidopaje. Y ojo, ahí los signatarios del código, o sea, los países que se adhieren, los firmantes, correcto, eso se hace mediante un tratado internacional. Entonces, digamos que esa es una norma pública internacional que, digamos, le da vida a ese sistema antidopaje. No quiere decir que la AMA sea una entidad pública, es una entidad medio rara porque está sujeta al derecho suizo, pero tiene su sede en Canadá. Entonces ya cada deporte, repito, en el caso de que no haya un país, porque hay varios países que tienen un trámite de carácter administrativo para sancionar el dopaje, pues cada federación tiene sus propias normas, por lo general están insertas en sus códigos disciplinarios, y ahí también están los procedimientos sancionatorios, y por lo general se le da, digamos, como última vía o digamos como última instancia, por vía de apelación al TAS. Y aquí hay que hacer una diferencia y profundizar un poco más, porque el dopaje es un tema apasionante. Las federaciones internacionales, digamos, manejan unos listados de lo que consideran deportistas de nivel internacional, ¿cierto? Que son esos deportistas con
una participación ya reiterada con sus selecciones en distintos eventos. Entonces, esas muestras antidopaje, digamos, esos procedimientos, los asume muchas veces la Federación Internacional. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los países, me acuerdo que en España por sí funcionaba así, los que son digamos, catalogados como internacionales no se sometían a la ley española, sino por una norma privada que dictaminaba, pues en este caso, la Federación Internacional de su respectivo deporte. Ya la cuestión contractual no tiene que ver propiamente con el dopaje, sino que uno ve en algunos contratos, digamos, como justa causa para resolverlos anticipadamente por parte del club, pues cuando se da un resultado analítico adverso. Pero eso ya es otro tema que no tiene que ver propiamente con el tratamiento de la sanción o de la presunta infracción a las normas antidopaje. Santiago, te he escuchado varias veces mencionar la palabra TAS o hablar del TAS, que a su vez en temas o litigios del derecho deportivo está muy presente. Creo que sería pertinente que nos indique más o menos qué es el TAS, a qué se dedica o qué regula o cómo llegamos a esta entidad. Claro, bueno, el TAS es un tribunal de arbitraje con sede en Suiza. Digamos, eso es el TAS, que funciona como funciona el Centro de Conciliación y Arbitraje aquí en la Cámara de Comercio, como muchos otros, la misma dinámica. ¿Cuál es su especialidad? Es decir, que nació, digamos, fue fundado en 1984 y nació porque en aquel entonces se veía muy necesario desarrollar o crear un organismo independiente a las federaciones que resolviera litigios deportivos. Entonces, el TAS hoy en día funciona como un tribunal de arbitraje ordinario, pero con la especialidad, que es algo sui generis exclusivo, que es que cada federación internacional lo reconoce en determinados aspectos, no tiene que ser en todos, como una instancia a la que se puede acudir por vía de apelación y resolver en últimas algún litigio del deporte. Entonces funciona de las dos maneras, es decir, al TAS se puede ir de dos maneras. Por la vía ordinaria, como funciona cualquier arbitraje, el único requisito es que el litigio, la diferencia, por ejemplo, si usted y yo nos vamos al TAS, nuestra diferencia tiene que tener algún vínculo con el deporte. Ojo que el TAS ha resuelto, por ejemplo, conflictos entre marcas patrocinadoras, ha resuelto conflictos por el retraso en la construcción de un estadio, por el incumplimiento de las obras. No hay actores deportivos como tal, pero esos litigios han tenido una relación con el deporte, entonces el TAS los asume. Puedo ir, repito, vía ordinaria o puedo ir por vía de apelación. Y es cuando la federación, sea nacional o internacional, según quien emita la decisión que yo quiero recurrir, con la que no estoy de acuerdo, si en sus estatutos me permite ir al TAS. Entonces, en ese caso, yo pues verifico que efectivamente muchas veces la jurisdicción del TAS es un asunto de discusión igual o hasta más importante que el mismo fondo del asunto. Ya se pagan las costas del arbitraje, bueno, tiene una fase escrita, una fase oral, si es por decir un procedimiento de apelación. Yo primero tengo que presentar un documento que se llama Statement of Appeal en inglés o Declaración de Apelación en español. Luego, digamos, donde expongo sumariamente mi desacuerdo con la decisión, las normas de la federación que me permiten ir al TAS, tengo que pagar siempre una tasa de la secretaría que vale 1.000 francos suizos, y ya de ahí interpongo otro documento que se llama la memoria de apelación, en inglés el Appeal Brief, donde digamos es ya el documento denso, grueso, ¿cierto? Que contiene pues todos mis argumentos del por qué yo quiero recurrir la decisión con la que no estoy de acuerdo, y ya la otra parte pues contesta, tiene unos términos, ya no vamos a entrar pues aquí en detalles procesales. Por lo general hay una audiencia, a menos que las partes acuerden
que no es necesario, que con la fase escrita es suficiente y ya se emite un laudo, es un laudo arbitral sometido a la Convención de Nueva York. Es igual que en el caso cuando yo voy por vía de apelación, cada federación tiene una forma de ejecutarlo, ¿cierto? Por decir, FIFA o las federaciones nacionales en el caso del fútbol, al club que no cumpla con un laudo del TAS, pues lo sanciona drásticamente, le prohíbe inscribir jugadores o llega al punto que lo desciende, si es una sanción económica, por ejemplo. O si nos fuimos por vía ordinaria, a mí ese laudo pues me sirve para llevar a cabo un proceso ejecutivo, ¿cierto? Porque el TAS no se involucra en la ejecución de sus propios laudos, ya es la persona interesada la que pues evaluará y examinará los medios. Santiago, nos has explicado mucho sobre el TAS, pero en el tema de ir directamente al TAS, para ir directamente al TAS se puede pactar en un contrato entre jugador y club, sí, perfectamente. O se puede pactar entre clubes, o siempre sí, depende de la regulación de cada federación. Perfectamente. De hecho, hace poco una reforma a las normas FIFA relativamente nueva, creo que no tiene ni el año. El TAS es el código disciplinario, concretamente, volvió a revivir una norma que había derogado y es que ya le va a dar reconocimiento a los laudos ordinarios del TAS. Entonces, por ejemplo, un acuerdo entre clubes por un convenio de transferencia. Entonces, si es a nivel internacional, por decir entre un club argentino y un club colombiano, eso tiene... la FIFA tiene competencia para eso, a través del estatuto del jugador, es decir, yo podría agotar pues toda la cuestión procedimental, ir a la FIFA y luego ir al TAS en apelación. No obstante, yo puedo pactar en el contrato una cláusula compromisoria, que es como se llama en derecho, donde digo, nos vamos directamente al TAS y ese laudo que emite el TAS, en el caso de FIFA, se puede reconocer directamente. Entonces, sí es viable. Y como le digo, cualquier otro litigio que tenga que ver con el deporte, usted y yo lo podemos llevar al TAS. Es muy normal, por ejemplo, en el caso de los intermediarios, digamos de los jugadores con sus agentes o representantes, como se conoce, que ese tipo de disputas la resuelvan en el TAS. Entonces la ponen en el contrato o con un compromiso, que ya usted muy bien sabe, una vez ya está vigente el conflicto, pues ya nos ponemos de acuerdo sobre la marcha en ir al TAS, como pasa en cualquier arbitraje. Santiago, hemos hablado de lo que es derecho deportivo, de lo que son los... Ok, Juan, hay una pregunta interesante. Dice, creo que ¿se puede llevar una irregularidad de un partido al TAS? Sí, depende de la irregularidad, ¿cierto? Porque digamos, si es por un asunto de corrupción, eso se ha llevado al TAS, de que por el árbitro ejemplo, podemos hablar de lo que es partidos arreglados o de exactamente, que es una cuestión que la maneja FIFA a través de sus normas de ética, pero hay un tema que es muy interesante. El TAS en su jurisprudencia desarrolló un concepto que lo llama la lex lúdica. ¿Qué significa la lex lúdica? Que digamos esas reglas de juego como tal, por decir en el fútbol las que determinan el fuera del lugar, bueno, con cuántos jugadores tiene que disputarse un partido. Los jugadores nacionales y los... Exactamente, cosas así, no, pero yo me refiero más a las reglas de juego como tal, a lo que establece por ejemplo la IFAB, ¿cierto? Que es la que determina, bueno, cuándo es fuera del lugar, cuántas sustituciones se puede, etc. Entonces el TAS en su jurisprudencia ha desarrollado ese concepto de lex lúdica y dice, vea, yo como árbitro no puedo resolver una cuestión que la tenía que resolver un árbitro en ese momento con la adrenalina del partido, que él estaba ahí mucho más ubicado que yo. Entonces desde un escritorio para mí es muy difícil pues tomar una decisión sobre eso. Entonces y también hay un principio general, digamos que los errores de apreciación digamos quedan, no se puede, es decir, usted no puede repetir un partido, por ejemplo, o suspenderlo porque un árbitro pitó mal un penal, ¿cierto? Ya ahora con el VAR, pues esos errores se van corrigiendo. Reduciendo. Eso solo ya con los errores técnicos de aplicación,
¿cierto? Por ejemplo, no sé, que yo cobre un penalti, que ha pasado, que yo cobre un penalti, y el arquero se adelantó y lo tapó, y el árbitro no decreta que se repita el penal, sino que da un saque de meta. Eso sí es un error ya técnico, eso no es un error de apreciación, y ahí el partido sí se puede repetir. Ha pasado que se repite y se reanuda desde el momento en el que se tenía que cobrar ese penalti. Entonces, para responder esa pregunta, porque es muy importante, depende de la irregularidad. Cuando estamos hablando de un asunto de aplicación de reglas de juego, el TAS ahí con su argumento de Lex Lúdica dice, es que eso no es de mi resorte y yo no tengo las herramientas para decidir de fondo una cuestión que era de juego y de una situación que muy podía concreta. resolver el árbitro. Exactamente. Santiago, hemos hablado de deportistas, pero ¿cómo podemos diferenciar un deportista profesional, un deportista aficionado? ¿Cómo podemos diferenciar en el fútbol o en todos los deportes los podemos encontrar? Depende, Juan, digamos que hay múltiples criterios. Yo me remito otra vez al fútbol, no porque crea que es el único deporte que existe, sino que, repito, es el deporte más desarrollado en cuanto a términos legislativos. ¿Qué dice la FIFA, por ejemplo? Y yo creo que eso es interesante porque los criterios van cambiando. ¿Qué dice la FIFA? Es profesional el jugador que gana más de los gastos en los que incurre por llevar a cabo la práctica deportiva. Es decir, para poner un ejemplo claro, si yo como futbolista me gano $500, pero me gasto 500 o 600 dólares para ir a entrenar en los pasajes, yo no soy profesional. Si me gano 500 dólares y me gasto 400 en pasajes, para la FIFA soy profesional. Entonces ya un criterio depende cuánto gane. Y el aficionado es una definición por exclusión. Es decir, aficionado es todo aquel que no es profesional. Pero en el caso colombiano, por ejemplo, el estatuto del jugador nos dice que es profesional todo jugador que se gane un salario mínimo. Entonces, todo jugador que se gane un salario mínimo en Colombia, ya con eso es profesional. Y la ley del deporte, que es la norma pública, dice, ya un jugador, cuando haya disputado 25 partidos profesionales en competiciones profesionales, ya se convierte en profesional. Y en teoría habría que suscribirle un contrato, así sea por el salario mínimo. Y todo aquel que gane menos de eso, pues es aficionado. Entonces, los criterios van a variar dependiendo dónde nos ubiquemos, porque por ejemplo, si nos remitimos a la ley del deporte, nos van a definir profesional desde el punto de vista de la persona que vive del deporte, ¿cierto? De practicar la actividad deportiva, y como aficionado, el que simplemente lo hace con una finalidad recreativa. Entonces ya depende del escenario donde estemos diciendo, tendremos definiciones, como ya les puse el ejemplo con el fútbol, de cuándo es un deportista profesional y cuándo se considera un deportista aficionado o amateur, como lo llaman en otros países. O sea que el deportista profesional siempre está en competencia, o en su escenario de práctica ese deporte tiene que haber una competencia, y ahí podemos encontrar a los deportistas profesionales. Sí, claro, es decir, para hablar de un deportista profesional, desde luego que enmarca su actividad en una competición y en una competición oficial. ¿Y quién dice que una competición es oficial o no? Pues la determinada federación, o en nuestro caso, las ligas departamentales. Entonces, todas las competiciones que se organizan a través de los órganos del Sistema Nacional del Deporte se entenderán oficiales. Lo que pasa es que ya profesional también hay que tener en cuenta el aspecto económico. Y pues ya ahí vemos realmente si ejercer esa actividad deportiva, pues a mí me da ganancias o no. Eso ya es el criterio pues básico, primigenio, y depende en cada deporte como sea, si es a través de un contrato laboral o si no. Por ejemplo, el caso de un boxeador. El boxeador no tiene un contrato laboral, es decir, va peleando, gana por su, bueno, lo que acuerden los promotores, porque el boxeo es un deporte bastante particular en ese sentido, pero es profesional también. Entonces, depende mucho del intríngulis de cada actividad deportiva. Santiago, hablando del derecho deportivo,
hay un usuario que nos hace una pregunta muy importante, y más usted que es especialista en la materia, nos pregunta, ¿cuál es el papel del abogado en el deporte? Upa, esa es una pregunta interesante porque, y se lo digo, ayer justamente estaba, bueno, y hemos hablado mucho con el presidente de Nacional, doctor Juan David Pérez, a propósito, un saludo para él, y él repite mucho una frase y dice, es que esto se convirtió en un tema de abogados y financieros más que de los mismos futbolistas y de los mismos actores que se supone pues deben intervenir en esta industria. Pero para responderle, Juan, cada vez se amplía más el espectro en esto que podemos llamar derecho deportivo, abarcándolo todo ya con las definiciones que dábamos al principio. Bueno, ¿qué hace un abogado en el deporte? Hemos hablado de relaciones laborales, asesorarlas, Las apelaciones. de los deportes que sea, la resolución de disputas, sea lo que sea que se esté reclamando, si es también un tema laboral, si es un acuerdo de transferencia, el dopaje que también le tocamos, que es otra, yo digo que dentro del derecho deportivo, es decir, es la esfera más amplia que puede haber porque es sumamente rica y sumamente densa igualmente. Por decir el tema de los patrocinios, hoy día también es un campo interesante para los abogados, ¿cierto? Saber configurar esos instrumentos contractuales, ya sea patrocinios para las competiciones, para los deportistas, el tema de los contratos en los derechos televisivos, el mundo de los derechos televisivos, ahí también hay campo para el abogado deportivo. Algo que ya viene tomando cada vez más fuerza, que es el de los deportes electrónicos o los eSports, que ya mucha gente le discute, bueno, si es deporte o no, si lo consideramos deporte, pero bueno, interesante la discusión, pero el hecho es que ya es una industria y ya es algo que genera muchísimo dinero, inclusive mucho más que los deportes tradicionales. El tema de los derechos de imagen, por ejemplo, es decir, en este momento se van agotando las posibilidades. También hay hasta el derecho penal muchas veces incide en el deporte, ¿cierto? Cuando una lesión que sufre un deportista es con ocasión del deporte, o cuando ya podemos estar hablando de una lesión, por ejemplo, la cuestión de la propiedad intelectual, que también incide mucho en el deporte, las creaciones que se ven en este mundo. En fin, bueno, el tema con los intermediarios en el fútbol, resolver esas situaciones de jugador con representante, que se ve también en el rugby, por ejemplo, en muchos otros deportes a nivel mundial, en el béisbol, baloncesto, esas relaciones jurídicas tan específicas y tan particulares. Bueno, ahí le he dado, digamos, bastante No, yo espectro. creo que quedó suficientemente claro. Pero digamos, Juan, yo creo que más allá de esto es importante dejar la reflexión. Porque vea que todo lo que hemos hablado y la gente cuando ha hecho sus preguntas, que a propósito, pues muchas gracias por la intervención tan activa que han tenido. Esto no es solo, porque es que mucha gente estudia el derecho deportivo, Juan, porque piensa que va a ser como un escape de la realidad, que va a estar como en una burbujita, exactamente, que se va a escapar del derecho civil, del derecho laboral, del derecho administrativo, y eso no es así. Yo se lo digo, aquí por la práctica que tenemos en nuestra firma, por ejemplo, hace poco ganamos un proceso ante la FIFA y digamos ahí uno aplica principios civiles de los contratos. Entonces yo no puedo pretender que yo solo sé de deporte y no sé de nada más cuando no hay nada más ajeno a la realidad. El tema laboral, es decir, se requiere un conocimiento medianamente importante para saber describir y para saber descifrar y resolver los conflictos que se ven en el área laboral. Por ejemplo, las normas administrativas aquí en Colombia, las que nos dicen cómo se constituyen los clubes, cómo se constituyen las federaciones, cómo se crean las ligas, cómo es la interacción en todos estos organismos. Otro ejemplo, Juan, uno de los temas que tenemos actualmente también aquí en la firma y tiene que ver con una reclamación a un club que está en proceso de insolvencia, y yo no tenía ni idea del tema hasta el momento y tocó empaparse un poquito para saber
más o menos cómo podemos defender los intereses de nuestro cliente en esos casos. Entonces, por ahí decía, esta es una frase que se la escuchaba mucho el doctor César Giraldo, uno de los grandes referentes de la materia aquí en Colombia, que dice: el derecho deportivo no es para tomárselo deportivamente, es en serio, y ojo, por ser deportivo no deja de ser derecho. O sea, aquí aplicamos derecho y aplicamos normas jurídicas de distintos resortes, de distintas áreas, porque no todas las problemáticas que se dan en el mundo del deporte ni se resuelven ni se previenen solo aplicando las normas deportivas. Entonces es básicamente como para responder y también para ir dejando reflexiones, porque sé que hay mucha gente de los que nos están viendo que están interesados en la materia, pero que sepan muy bien a qué se enfrentan. Y sepan muy bien a qué se enfrentan, porque es apasionante, sí, es interesante, sí, pero es derecho igual. Es decir que, o más bien, debemos concluir que el papel del abogado, más que un especialista en derecho deportivo, tiene que ser un profesional íntegro en todas las áreas del derecho para poder ayudar a la resolución de disputas adecuadamente o de litigios que tienen nuestros deportistas. O sea, no es ser un todero, porque tampoco se trata de eso. Es decir, uno desde luego tiene que saber manejar sus líneas de acción, tener más o menos segmentado para dónde va uno, y todos tenemos nuestros fuertes. Dentro del deporte todos tenemos nuestras inclinaciones o donde somos más fuertes, pero como abogados que nos desempeñamos en este rol, sí hay que tener una gran capacidad, una gran disposición de por lo menos comprender cómo esas otras áreas y ramas del derecho se van a interactuar con el deporte, porque muchas veces las vamos a necesitar. Entonces, como le digo, por decir, en los acuerdos de transferencia o los temas con los clubes aficionados, que también los trabajamos mucho aquí, en sus convenios con los clubes profesionales, si yo solo aplico el estatuto del jugador no es suficiente. Es decir, tengo que echar mano de una norma aquí, de temas de responsabilidad civil, normas y principios aplicables a los contratos. Entonces, repito, muchas veces, y de hecho me atrevo a decir, la mayoría de las veces, la norma estrictamente deportiva no es suficiente. Es un punto de partida, es necesaria, pero no es suficiente para poder descifrar cuál es la cuestión y poder orientar al cliente para el que, según sea nuestro criterio, es la mejor decisión y el mejor camino para tomar. Bueno, Santiago, ya que hemos hablado tanto del derecho deportivo, ¿cómo podemos ampliar el conocimiento para las personas que nos ven en este momento sobre áreas de práctica? O es decir, volviendo al tema del abogado, ese abogado, ¿en qué área se va a desempeñar específicamente a la hora de estar asistiendo a un deportista en materia de... Sí, Juan, es decir, como ya lo comentábamos, son muchas las áreas, cada vez el escenario se va ampliando más, empezando porque muchos deportes, o sea, hay demasiados, no está solo el fútbol. Yo sé que a la gran mayoría de la gente le resulta muy atractivo. Sí es el deporte, digamos, más desarrollado a nivel jurídico, pero está el baloncesto, que por ejemplo el baloncesto tiene un tribunal de resolución de disputas especial que es el BAT, para poner un ejemplo. El boxeo también es un deporte que da mucho trabajo. El ciclismo, ni se diga, mucho apoyo, pues lamentablemente por la cuestión del dopaje, que es un deporte muy azotado, pero igualmente por asesorar esos contratos, los patrocinios, la vinculación a los equipos, bueno, el tema del golf, los deportes individuales, para empezar por ahí. Es decir, tenemos muchos deportes, cada uno con sus necesidades específicas. Y luego ya en cuanto a áreas, pues como te dije, el tema contractual, el tema laboral, el tema administrativo, la propiedad intelectual, derechos de imagen, esos contratos que digamos es un concepto extrapolable a los artistas también. Los eSports es un área muy interesante para trabajar.
con elementos, digamos, complejos, pero que requiere también de esa labor del abogado, pero un abogado que comprenda esa realidad de algo que se le llama un deporte. Nos ha cambiado el chip un poco de lo que conocemos como deporte. Ya el Comité Olímpico lo ha considerado para introducir en los Juegos Olímpicos, está generando mucho dinero, hay un tema de propiedad intelectual ahí con las licencias, bueno, lo que es el publisher, el broadcaster, todos esos temas, un área supremamente interesante, derechos televisivos, ni se diga. Hoy en día en Colombia estamos en una especie de crisis institucional por un tema de derechos televisivos internacionales. Todo eso necesita un soporte jurídico. Entonces, para tener... bueno, Juan, y un tema que también me parece importante resaltarlo, y es, bueno, para los que se quieran dedicar, porque sé que hay mucha gente que lo está viendo, sí, porque se quieren dedicar y quieren estudiar, y está supremamente bien. Los idiomas, el tema de los idiomas no es negociable, es decir, por lo menos... Pues, ¿qué idiomas en especial debe pues dominar la persona que se quiera dedicar al derecho deportivo? Pues el lenguaje nativo y mínimo inglés. Inglés. Nosotros tenemos una fortuna que, bueno, hablamos español como lengua nativa, que es una lengua muy potente a nivel mundial, pero digamos todo el sistema cuando se uniforma es en inglés. Entonces, pues, en el caso del TAS, por ejemplo, la jurisprudencia más importante, los litigios más importantes son en inglés. Para el tema del Comité Olímpico, es decir, cuando se reúnen, cuando son las asambleas, el tema de reglamentación, el inglés. Cuando hay reglamentación en varios idiomas, por lo general el inglés, en caso de que haya una contradicción entre las interpretaciones, el inglés prevalece. En fin, eso es fundamental. Si se puede un tercero, muchísimo mejor, pero si no se habla inglés, realmente el espectro se reduce muchísimo. Entonces eso también para que lo tengan en cuenta. Santiago, hay una pregunta que se viene repitiendo mucho, reiterando. En el derecho deportivo, ¿cómo participan los clubes de formación? ¿O cómo entran ellos a este escenario de derecho deportivo o pensado desde el deporte profesional? Bueno, hay que entender, y ya, ojo que nos quedan pocos minutos, rindió esto, doctor Juan Pablo, como un arroz chino. Bueno, nos hizo falta tiempo. Sí, nos hizo falta tiempo, lamentablemente tenemos que ya cerrar a la hora, pero en estos 3 minutos le digo, los clubes formadores pueden ser, digamos, fuera o dentro del sistema deportivo, ¿cierto? Dentro de las federaciones. Entonces, en el caso del fútbol, que tenemos los ejemplos más próximos, el club aficionado, cuando se afilia a la liga, eso es su vínculo con el sistema, con la Federación Colombiana de Fútbol, y eso le hace tener unas prerrogativas, como por ejemplo, poder reclamar derechos de formación, poder reclamar un mecanismo de solidaridad, que ya en otro en vivo o en un curso que también tenemos preparado aquí en Castellón y Cárdenas para todos ustedes, vamos a hablar de estos conceptos. Entonces digamos que son clubes aficionados que se delimita muy bien dónde actúan, ¿cierto? Cuál es, digámoslo así, ese organismo al cual se afilian, pero siguen siendo parte del sistema. Y ya cuando no tienen esa vinculación con la liga, estamos hablando simplemente de meras academias, donde ahí, pues, más que un fin competitivo, pues estamos ante fines casi que recreativos, simplemente. Pero entonces, cuando hablamos de clubes de formación, necesariamente tienen que estar adscritos a una liga para que estén dentro del escenario de lo que para estar en el sistema, digamos, federativo, ¿cierto? En el orden deportivo como tal, sí, se necesita la afiliación a la liga, porque en nuestra ley del deporte el sistema está federaciones, ligas y clubes. Entonces el club, para ser parte de la federación, pues tiene que estar afiliado a la liga, que previamente está, pues, afiliada a la federación. No me responde. Bueno, aquí nos dice, Diover tenía una pregunta que nos la formuló. Bueno, el tema de los intermediarios en Colombia. En Colombia se puede ser representante de un jugador solo con un contrato. Aquí hay una licencia,
pero es una licencia que no es vinculante, sirve para acreditarse, para de pronto tener algo más de credibilidad, pero para ejercer simplemente tener buenos contactos, tener también buen verbo, buena capacidad de convencimiento, poder de negociación, firmar un buen contrato con el jugador donde le garantice también a cada uno a qué se atiene y demás. Hay otros sistemas más exigentes con las licencias, por ejemplo España, por ejemplo Inglaterra, porque en este momento no hay una reglamentación